Radio Monte Carmelo 89.9 presenta. Amén. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios primeramente por permitirme estar en este lugar. Amén. La gloria sea para el Señor. Así es que Dios os bendiga de una manera especial a todos los radios oyentes. Amén. Las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de esta emisora. Amén. 89.9 Radio Monte Carmelo. Amén. Dios bendiga a los que nos ven a través de Facebook. Amén. En vivo. Amén. Santo es el Señor. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí como cada miércoles y cada sábado de 4 a 5 de la tarde. Amén. Quiero dar un inicio sobre lo que es la lectura de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Está en Timoteo, primera epístola, a la altura del capítulo 4. En el nombre de Jesús, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de los mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Oh, gracias al Señor. Una conciencia libre es el tema de esta preciosa tarde. Amén. Una conciencia libre, pero no una conciencia en libertinaje, que es diferente. Que hay gente que supuestamente tiene una libertad, que finalmente cuando tú evalúas y analizas, realmente lo que ellos están viviendo es un libertinaje. Han pasado de la libertad a un libertinaje. Pero la Biblia nos llama a ser libre en el Señor, a vivir en libertad, a vivir libre en el Señor, pero no en libertinaje. Porque los que viven en libertinaje se sienten tan libres que a nadie se le sujetan, ni se le someten a nadie, no respetan autoridades. Dice el apóstol, no respetan ni la potestad de los ángeles, ni de los principados, ni de las huestes celestiales, ni las huestes espirituales. Ellos no respetan nada, ni tampoco respetan autoridad humana, ni tampoco se someten a un hogar, ni mucho menos se asumen a su deber conyugal y familiar, porque son tan libres que finalmente se convierte en un libertinaje. Por eso tal vez que ellos corren un desenfreno, porque ellos no tienen leyes, no se someten a ninguna ley. Ellos son libertinaje, están practicando libertinaje. Eso no es la libertad. Amén. La libertad que a la cual Cristo nos ha llamado es ser libre de la potestad maligna, ser libre de la potestad de Satanás y de la tiniebla de este siglo. Pero no obstante, estar siempre bajo autoridad. ¿Cuál autoridad? Bajo la autoridad de Dios, bajo las normas que Jesús ha establecido, haciendo la voluntad del Señor en todo, siempre y cuando entendiendo que si Dios no te da la oportunidad o acceso libre a hacer algo, no debes hacer tales cosas. Y para someterse a Dios, tienes que someterte a algunos hombres, someterte bajo la autoridad humana, ser pequeños, cumpliendo órdenes, sirviendo. Siempre tiene que estar bajo órdenes. ¿Por qué? Porque el que quiere ser grande tiene que servir, tiene que ser ministro, que viene de la palabra latina minister, que es servir. Que ahora ministro es el a quien todos le están sirviendo, que han derriversado estas palabras. Cuando se habla de ministro, ustedes que los ministros se sientan y todos los demás les sirven. Pero originalmente el ministro es el que se para de la mesa y se pone a servir. De ahí es que viene la palabra ministerio. Ministerio es aquel que asume un papel de trabajo, una agenda laboral para salir a trabajar, a servir a servirle a los demás. Es un ministro y tiene un ministerio. Gloria al Cordero. No en un libertinaje, sino en la libertad de Cristo. Gloria al Cordero. Bueno, el apóstol aquí le está diciendo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
Primer punto que quiero enfatizar en cuanto a este tema. Mira, el apóstol enseña que el Espíritu habla y el Espíritu confirma y el Espíritu guía a los hombres de Dios. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te corrige. Porque Jesús dijo que el Espíritu habría de corregir al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y como si el Espíritu es una simple brisa o un viento recio o una fuerza activa o una energía, como algunos exégetas diabólicos enseñan por ahí, que el Espíritu Santo es una fuerza más, es una energía que se inyecta en el cuerpo, en la sangre, que te da ánimo simplemente. Ellos dicen. Entonces, ¿cómo explicamos lo que los apóstoles nos han enseñado aquí? Que el Espíritu dice claramente, porque todo aquel que es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo que lo está guiando, tiene el Espíritu Santo que le enseña las cosas que han de acontecerse, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, si acaso llega a cometer ciertos errores, lo siente contristado el Espíritu, por lo cual entonces estas personas entonces se humillan y vuelven otra vez a buscar una relación otra vez y restaurar su integridad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está en nosotros, ya que Él no tiene un cuerpo físico. Él utiliza nuestro cuerpo para habitar y para vivir, y Él mismo nos va a enseñar lo que debemos de hacer. Él mismo nos va a enseñar la doctrina que debemos practicar y vivir hasta los últimos días, hasta que Jesús se manifieste. El mismo Espíritu Santo nos enseña la palabra que debemos ejercer, ejecutar. El mismo Espíritu Santo te enseña cómo debes de vestirte. El mismo Espíritu Santo te enseña cómo debes de hablar. El mismo Espíritu Santo te enseña los trabajos que tú debes de hacer. El mismo Espíritu Santo te enseña los chistes que tú puedes hacer y sobre los chistes que tú puedes reírte, que no son todos los chistes, que tú debes pelar los dientes y jajaja y reír con los impíos. Hermano, el Espíritu Santo te va enseñando todas estas cosas, porque el que es espiritual se hace uno con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre y se hace uno. Por eso en cierta ocasión, hombres de Dios que se vieron en cierta locura, que ellos mismos se hicieron responsables de lo que era el Evangelio de Cristo y llamaron suyo el Evangelio de Cristo, como el apóstol Pablo en una ocasión, que él dijo, mi Evangelio. Usted dirá, ¿cómo estos hombres llegaron hasta ahí? Y el mismo Elías dijo que no caería agua, que no iba a llover sino por su palabra, durante 3 años y medio. Y nótese bien que dijo por su palabra. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? Y fue que el hombre llegó a tal extremo de quitarle o cogerle de la mano de Dios los controles del universo. No es eso, sino que el Espíritu de Dios se hizo uno con el espíritu de tales hombres, de manera que estos hombres sentían lo que Dios sentía. Estos hombres tenían un sentir como el Padre y como el Hijo. Y cuando estos hombres hablaban, abrían la boca, era el mismo Dios que hablaba. Estos hombres tuvieron la facultad de hablar cosas que Dios no lo mandó, pero Dios se vio con la responsabilidad de ejecutar y hacer cumplir lo que ellos declararon. Alabado sea el nombre del Cordero. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de Samuel. Dice que todas las palabras que Samuel dijo, Jehová no permitió que ninguna cayera por tierra. Esa fue la locura en la que se vieron estos hombres, declarando palabras. ¿Por qué? Porque ellos tenían un espíritu, una alma, sentían como Dios. Pero eso es cuando el Espíritu de Dios se hace uno contigo. Alabado sea el Cordero. Nótese bien, las Escrituras hablan de un profeta llamado Ezequiel. Dice que cuando Jehová agarró a Ezequiel y lo alzó, Dios mío, dice que el profeta iba en amargura. Pero usted diría, ¿cómo un hombre en tal dimensión, que el Espíritu Santo te alce, te eleva hacia el espacio y te ponga a volar, y Dios te traslada de un lugar a otro en espíritu, y que tú vayas en amargura? ¿Cómo es esto? Alabado sea el Cordero. Lo que pasa, estos hombres tenían el corazón, estaban sintiendo lo que Dios sentía en su corazón. A pesar de que
Ezequiel estaba en una dimensión donde Dios lo alzaba a los aires y Dios lo transportaba de un lugar a otro. Él estaba con un corazón contristado y sentía el dolor por la perversidad del pueblo, por lo que el pueblo estaba practicando, haciendo en estos días. Este hombre estaba sintiendo lo mismo que Dios estaba sintiendo. Por eso que el profeta estaba en amargura. A pesar de que él estaba bajo una dimensión poderosa en Dios, pero él sentía una amargura por dentro. No amargado, diferente a los impíos. Los impíos se amargan porque el diablo le amarga la vida. Pero los hombres de Dios sienten amargura por el pecado. Gloria al Cordero. Los hombres de Dios sienten amargura por la perversidad, por la corrupción de muchos líderes, por la corrupción del mundo. Porque han llegado los hijos del diablo, que el apóstol Pablo menciona que habrían de llegar en los últimos tiempos, con conciencia cauterizada, prohibiendo cosas que Dios creó para que con acción de gracia participase de ellos los creyentes. Prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participase de ellos los creyentes. Enseña las escrituras. Gloria al Cordero. Estos son hijos del diablo. Enseña la Biblia. Y el Espíritu le decía claramente al apóstol Pablo que estos hombres habrían de llegar y acontecer y subir a plataforma. Que esto es lo mismo que está pasando hoy en día en el siglo XXI. Gloria al Cordero. Ahora, hoy usted va a encontrar ciertos profetas que declaran palabras y no se cumplen. Porque ellos quieren meterse en la locura de Elías, en la locura de Samuel, y declaran palabras y se quedan como falsos profetas y pasan vergüenza. Como un tal profeta que conozco de San Pedro de Macorís, que fue a la laguna de Nisibón, los sumideros, más allá de la laguna de Nisibón, los sumideros, y tal profeta predicando una campaña que el pastor de dicha localidad celebró. Y hermano, el profeta comenzó a darle vaca y ganado a todos esos campesinos de por ahí. Comenzó a haber multiplicaciones de las vacas y comenzó a darle hijos a los matrimonios estériles. Y comenzó a señalar la fecha y la hora en que aquellas mujeres iban a dar a luz y esas mujeres iban a parir hijos. Y hasta el día de hoy esas mujeres siguen siendo estériles. Alabado sea el Cordero. Y algunos hombres de aquel lugar dijeron: a este hombre se le cerró la puerta aquí, porque este hombre profetizó. Uno, profetizó la muerte de algunos impíos, que porque ellos no habían aceptado al Señor en esa campaña, que él supuestamente que estos impíos morirían de accidente. Y enseñó que mujeres que no parían, que iban a parir, que las vacas iban a llegar, los ganados, la habichuela, la agricultura, los conucos iban a parir, y todo cayó por tierra. Porque no es cualquiera que se atreve a entrar en esa locura de estos hombres. ¿Usted me está entendiendo? Eso no es para todo el mundo. Eso es de quien Dios tenga misericordia, amén. Excepto solamente a aquellos que Dios ha escogido para exhibirse así. Porque no es con todo el mundo que Dios hace tales cosas, amén. Porque Dios, en cuanto a lo que al ministerio, Dios sí escoge, tiene preferencia para usar a uno de una forma. Los demás tienen que solamente mirar a aquel que Dios está usando y recibir de él y escuchar. Alabado sea el Cordero, porque este asunto de Dios y hace como él quiere. Ahora el problema está donde los demás hermanos no quieren recibir, no quieren entonces recibir a aquel que Dios escogió. Al que Dios escogió para tales obras y tales funciones. Entonces otros por envidia o por resentimiento, por celo, no quieren entonces dejar pasar al que Dios señaló que es el que va. Alabado sea el Cordero, porque este asunto de Dios, Dios hace como él quiere. Usted no ha visto campañas y actividades donde han visto grandes ministros y Dios ha agarrado a una niña y un niño de 5, de 10 y 7 años y ha avergonzado a todos. Alabado sea el Cordero. Dios se ha glorificado en niños y niñas, donde hay muchos reverendos reventados, porque han malinterpretado la palabra ministerio. Usted lo ve como un pavo sentado en la tarima y en los púlpitos. Y estas son las sillas de los pastores, haciendo acepción de personas según la carne. Usted me está entendiendo. Pero cuando el Espíritu entra, entonces hace otra locura y lo deja todo en vergüenza. Alabado sea el Cordero. Estos hombres así que quieren imitar a estos profetas, usted ve que pasan vergüenza. Jehová no le envió a tales cosas, amén.
Gózate con la dimensión que Dios te ha permitido llegar, o la que tú has podido alcanzar según tu búsqueda, porque esto es de quien Dios tiene misericordia. Amén. La salvación es un regalo para cualquiera, eso es normal. La salvación. Hay personas que nunca estuvieron sentados en un banco de la iglesia y Dios, por su infinita misericordia, finalmente salva a esa persona. Ahora bien, tú no sabes si usted va a correr esa misma suerte. Por eso el impío no puede quedarse en el mundo pensando que él también va a correr dicha suerte, que al fin y al cabo Dios lo va a salvar así. Esto no es así. Hay que cumplir lo que dice las escrituras. Mientras tanto, no sabemos cómo será el final, pero mientras tanto vamos a ponerle nuestro esfuerzo, por si acaso. Alabado sea el Cordero. Porque esto no es de que predestinación, salvo siempre salvo. Como enseñan unos hijos de Satanás por ahí, que salvo siempre salvo. Si existiera tal ideología, entonces ¿por qué el diablo le hace la guerra a los que son creyentes? El diablo no atacara a los cristianos y él sabe que existe la doctrina salvo siempre salvo. ¿Por qué el apóstol Pablo, en su dimensión que alcanzó, se atrevió a decir: temo que después de ser un heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado? Es decir, parece que el apóstol Pablo tiró por tierra la doctrina salvo siempre salvo. De estos alcahuetes de hoy. Gloria al Cordero. Esto no es que salvo siempre salvo. Esto es hacer la voluntad del Padre, porque nadie sabe lo que viene en el futuro. ¿Quién amaba a Jesús como Pedro y los apóstoles que estaban ahí? Y cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, y se atrevieron a decir: seré yo, Señor. Ay, todo el mundo asustado. Seré yo, maestro. Nótese bien que ninguno de ellos dijeron: no, hombre, yo fui predestinado ante la fundación del mundo para estar con Jesús. No soy yo que lo voy a traicionar. ¿Por qué no pensaron en esto? Es decir, que la salvación hay que mantenerla. El Padre sí, en su infinita misericordia o en su infinita voluntad o conocimiento, Él sabe de antemano quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a perder. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Pero estas son cosas que están en su sola potestad, que no se le ha dado a los hombres para que hablen ni que prediquen, sino que todo el mundo tiene que venir a prepararse, aunque finalmente Él es el que va a tomar la decisión. Usted tiene que hacer tu esfuerzo, estar en el camino y dar lo más que tú puedas dar de ti. Alabado sea el Cordero. De lo contrario, tú serás tomado en cuenta en el día del juicio. Mi alma adora al Santo de Israel. Seguimos leyendo. Gloria a Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, los últimos tiempos, algunos se apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarse? Apartarse, derribar la fe, cambiar la fe. Usted oye que ahora hay una doctrina que se llama superfe, que el Hijo de Dios tiene que tener, los hijos de Dios tienen que tener jipeta, cuenta bancaria, vehículo, negocio. Esa doctrina del diablo. Esos son los apóstatas que las escrituras enseñan. Estos que cuando van a predicar te tiran una sábana, que para que tú tienes que pactar con el ministerio de ellos para que Dios te abra puerta, para que Dios te pueda bendecir, tienes que despojarte. Es verdad que hay que bendecirle al hombre de Dios, pero no por la psicología que salga de sus labios. Estos son los apóstatas, los que piden cuarto y dinero para financiar el ministerio, para hacer la obra de Dios, que ponen tarifa, que ponen precio a las campañas, que cuando van a predicar piden una tarifa para predicar. Esos son los apóstatas. Alabado sea el Cordero. Porque hay que honrar al hombre de Dios con una ofrenda voluntaria, enseña el apóstol, no por la psicología que el apóstol le daba a los hermanos. Usted ve dónde van los asuntos. Y entonces el impío dice: no, porque hay muchos cristianos que están peores que yo. No se lleve de eso. Es que las escrituras que dicen que estos tipos de cristianos habrían de llegar, que no son cristianos, son cristinos, habrían de llegar en los últimos días. Las escrituras mismo que dice: es necesario que todo esto acontezca. Gloria al Cordero. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, pero los demonios tienen doctrina también. Esto es sorprendente. Parece como que los demonios en muchas iglesias son ellos que tienen el manual de estudio. Hay muchas iglesias que ya son los demonios que están pastoreando. Son los demonios que están dando la escuela dominical. Hermano, esto está terrible.
Porque, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una sierva desde el altar o desde el púlpito que se le ve un rajado y se le ve la entrepierna y que los hombres que están sentados en los bancos sientan por esa mujer que está supuestamente dirigiendo una parte desde el púlpito? Me va a decir a mí que esa mujer es libre. Me va a decir a mí que esa mujer tiene una conciencia libre. Me va a decir a mí que esa mujer tiene el Espíritu de Dios. Esa mujer tiene el espíritu, la conciencia cauterizada, como dice el apóstol. Esa mujer no es libre, esa mujer está en un libertinaje. Desde el altar, desde el púlpito, influyendo deseos sexuales a los demás. ¿Usted es libre de dónde? Es el demonio ahí que está hablando en esas mujeres. Esas son las Jezabeles de estos días. Gloria al Cordero. Porque sabemos que el hombre de Dios puede ser tentado. Pero no me diga a mí, por Dios, que yo voy a ser tentado cuando escojo 2 o 3 horas para glorificar a Dios. Cuando cojo 2 o 3 horas para escuchar una palabra de Dios. Para fortalecerme en Dios. Entonces que venga este vaso que supuestamente que Dios va a usar. Entonces me tiente a mí también, estando en el banco de la iglesia. Estos son los espíritus de demonio. Todas las mujeres que andan en cuera están endemoniadas. Porque el diablo es que encuera a la gente. Alabado sea el Cordero. Están endemoniadas. Porque lo que ella influye es deseos sexuales. Porque el cuerpo de la mujer es codiciable. El cuerpo de la mujer no se hizo para mostrarse. Pero el diablo entonces ha diseñado todas las modas para enseñar el cuerpo, para que la mujer exhiba su cuerpo. Alabado sea el Cordero. Y toda mujer que no se quiere adaptar al pudor de la modestia de la ropa está influenciada por el mismo maligno, el diablo. Alabado sea el Cordero. No es libre, tiene la conciencia cauterizada. No, hermano, que no voy a ponerme esa falda larguísima. Es que es hasta la rodilla. ¿Qué? ¿Hasta la rodilla de qué? Y tú ves que estos alcahuetes, lo que ellos enseñan, dan a entender que ellos están endemoniados y errados. ¿Por qué? Usted ve, si un hombre masculino va a dichas congregaciones por ahí, muchas congregaciones que hay, que si va un caballero, un varón, con una bermuda, con un pantalón corto, no lo dejan pasar en el púlpito, no le dan oportunidad a un varón con un pantalón corto, con una bermuda. Pero entonces a la sierva, a la hembra, sí la dejan pasar con la minifalda. Usted dirá, pero ¿qué es esto? Yo no entiendo esta locura, esto es terrible. Usted ve que son gente que no son libres. Porque no es que estoy justificando que el varón pueda andar como quiera, no. Pero sí te digo algo, el cuerpo de la mujer llama a la atención más al doble que lo que pueda llamar el cuerpo del hombre. Pero tanto el hombre como la mujer tienen que cubrir su cuerpo, amén. Pero la mujer es más llamativa en cuanto a este punto, amén. Gloria al Cordero. La mujer es más sensual. Una mujer pasa desnuda por ahí y los hombres que se quedan mirándola son casi todos los hombres. Y sale una mujer y un hombre desnudo por ahí. De aquí a que vayan a codiciar el hombre que está desnudo, ya a la mujer la han codiciado 1000 seres humanos, 1000 personas, incluyendo de entre ellas mismas, mujeres con mujeres. Se atreven a decir, wow, pero qué cuerpo tiene ella, siendo mujer también. Porque las mujeres y mujeres se están gustando y se alaban. Usted ve que tienen una confianza entre sí. De aquí que vayan a mirar al hombre desnudo, han mirado todo el mundo a la mujer. Por eso entonces la mujer tiene que tomar más disciplina en cuanto a la vestimenta. Eso es lo que el apóstol enseña. Por eso el apóstol en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 9, él llama mayormente a las mujeres. Quiero pues que ellas se vistan con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Porque no es que el apóstol está dejando pasar por alto al hombre, sino que la mujer es más provocativa en cuanto a este punto. Alabado sea el Cordero. Y Jesús dijo solamente con desearla. Los hombres que están casados, los hombres que miran y desean y la codicia la traen, espiritualmente hablando, ya pecaron. Y el diablo entonces dijo, pues ya eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a diseñar licras, yo voy a diseñar minifalda, voy a diseñar falda con rajado. ¿Para qué? Para distraer a los hombres. ¿Para qué? Poner a los hombres a ser infieles a sus matrimonios. Para que las mujeres puedan conquistar a hombres ajenos. Y lo está logrando. Y la mayoría de esos diseñadores de ropas interiores y licras y vestimenta en el mundo secular tienen pacto con el diablo y son homosexuales, son hijos del diablo, hijos depravados del infierno. Alabado sea el Cordero.
Y estos son los espíritus de engañadores que han llegado en los últimos días. ¿Cómo una mujer con licra puede ser pastor y que pastoreando, enseñando a los hombres que están ahí, esos charlatanes, alcahuetes también, y que se le vean el bulto y adelante? Y hay mujeres que son tan fuertes que con la licra que tienen hasta el rajado vaginal se le ve. Alabado sea el Cordero. Y dicen que es el Espíritu de Dios que tienen. Tienen al mismo diablo por dentro. Estos son los demonios que estoy enseñando en los últimos días. Hay poder en el nombre de Jesús. Y voy a repetir la cita. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Eso es la doctrina de demonio. La desnudez o del diablo, esa es la doctrina de los demonios. Que un poquito de vino, eso no es nada, eso es la doctrina de los demonios. Enseñaba yo a una sierva en estos días, publicando vino, que ella es sierva y está subiendo por WhatsApp una celebradera de vino, una impía, exhibiendo una copa de vino, y la supuesta cristiana lo sube al Estado. Y yo le etiqueté, le escribí para atrás, le tiré, le dije, te descarriaste. Y se sorprendió, me dijo, ¿qué pasó ahí, varón? Yo dije, claro, porque tú estás exhibiendo vino, que una impía brindando y tú eso lo estás subiendo a WhatsApp. Y ahí nos fuimos por el vino. No, porque hay vino que es sin alcohol y que qué sé yo qué. Porque, háblame de la Santa Cena. ¿Qué vino es que cogen para la Santa Cena? No es un vino sin alcohol. Entonces hay vino sin alcohol que se puede tomar, que el cristiano puede tomar cierto vino, los que tienen alcohol, los que no tienen alcohol. Y yo le dije, y soy responsable de lo que digo, yo le dije a la hermana, los líderes que están tomando vino sin alcohol para la Santa Cena, aunque ellos no quieran admitir, reconocerlo, prácticamente no lo están haciendo bien originalmente como deberían celebrar la Santa Cena. Eso no es que con vino sin alcohol, no me venga con esto. El vino, aunque no tenga alcohol, es una sustancia adulterada. ¿Por qué? Porque el fabricante no lo creó con dicha intención de que este vino será tomado en Santa Cena, en las iglesias. Él lo hace para producir su venta y su mercadería en todo el mundo y para preservar su producto durante varios años. Por eso cogen cierta sustancia de la uva y la mezclan con otra sustancia como preservante, vitamina y entre otras cosas, y hacen una botella de vino sin alcohol supuestamente. Y aunque no tiene alcohol, pero tiene otra sustancia, otra mezcla rara. Y dentro de esto también le meten estimulantes de apetitos sexuales para levantar los ánimos y darle alegría a la gente. Y cierta química ajena le ponen al vino. Y aunque se llame vino sin alcohol, no con la intención para que los cristianos se lo tomen, sino porque saben que hay muchos impíos que aún siendo impíos no toman alcohol. Y porque el alcohol es dañino para la salud. Y entonces ellos deciden hacer tales vinos de esta forma. Y muchos no saben, entonces eligen que vino sin alcohol para la Santa Cena. Pero tiene otra sustancia. Acuérdate que el vino simboliza la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene que ser pura, no puede ir mezclada con otra sustancia, porque eso se llama adulterio. Alabado sea el Cordero. La palabra adulterio es mezclar sustancia ajena a una naturaleza original para descomponer su originalidad. Ya es algo adulterado. ¿Cómo entonces deberían hacer los líderes con la Santa Cena y el vino que se toma para la Santa Cena? Comprar literalmente la uva y machacarla usted mismo y sacar el jugo de la uva, o licuar la uva y sacar usted ese jugo naturalmente, y comprar la harina y amasar usted el pan sin echarle levadura, porque el pan simboliza el cuerpo de Cristo y no puede llevarle la levadura, que la levadura es hipocresía, la levadura es apariencia, dando a entender algo que no es real. Por eso entonces la levadura es prohibida en todas las cosas que son sagradas y que son objeto de culto en el templo de Dios. No debe llevar levadura, porque la levadura es apariencia. Entonces no pueden comprar esos panes porque le echan levadura y otra sustancia. Los líderes tienen que comprar la harina y hacer esos panes ellos, y la uva, y sacar ese jugo. Ahí entonces están simbolizando el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Así, si lo hacen de esa forma,
usted verá el resultado, que los que toman indebidamente realmente la Santa Cena, entonces vendrá la consecuencia que el apóstol Pablo menciona. Muchos van a morir, otros van a enfermarse y van a venir diversas cosas. Pero hasta ahora cualquiera toma la Santa Cena y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la hace mal la Santa Cena. ¿Usted me está escuchando? Están cogiendo cosas adulteradas. Esto es lo último que yo escuché con una congregación, lo que da el refresco de uva de Santa Cena y galletas Tuey. Ese pastor hay que darle cárcel. Hay que meterlo preso. Debería entregarlo al cuartel para que reciba cárcel. Si se pudiera penalizar a la gente que cometen delitos espirituales. Alabado sea el Cordero. Eso se llama la doctrina de demonios que habían de llegar en los últimos días. Por la hipocresía del mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. Usted está viendo, la conciencia es lo que te hace reaccionar y dar a entender lo que tú haces bien y lo que tú haces mal. Pero ¿cómo tu conciencia te va a corregir si tú la tienes cauterizada? Dios mío. Usted no va a que los impíos en ciertas ocasiones lleguen a hacer una buena obra sin ser cristiano por la conciencia. Ellos analizan, venga acá, esto está mal, porque la conciencia es lo que te juzga. Después de Dios es la conciencia en ti. Por eso aquellos que murieron sin escuchar la predicación del Evangelio y sin escuchar la ley de Moisés, ellos serán salvos por su conciencia. Alabado sea el Cordero. Pero, ¿qué tal si la persona tiene la conciencia cauterizada? ¿Quién le va a corregir? ¿Quién lo va a reprender? Cuando tiene la conciencia cauterizada, hace lo que sea. Yo no quisiera mencionar de cosas que están pasando en África con algunos pastores, que esto es lo último y eso es terrible. Y no solo en África, en mismo República Dominicana ha llegado perversidades extremadamente terribles en cuanto a lo que es el ámbito de la fe. Hijos del diablo disfrazados de cristianos, pastores pastoreando en República Dominicana con campos de drogas y de cocaína en Colombia, disfrazados de pastores con fincas y propiedades de narcotráfico allá en Colombia. ¿Qué es esto, hermano? Estos son los hijos del diablo que el apóstol enseña. Estas son las doctrinas de demonio. Un supuesto famoso que quiere ahora infundir por todas las redes que las drogas no es nada, que las drogas se deben consumirse, que las drogas es una planta natural que Dios creó. Ustedes por dónde va la gente ya. Lo que pasa es que ese vicioso quiere seguir con su mismo vicio y quiere venir a ser narcotraficante del mundo dentro de la iglesia. Yo no sé en qué estaba el jefe de la policía que no le dio cárcel a ese individuo que supuestamente es cristiano, que dijo que se puede consumir droga y que se puede tomar la droga, que es algo normal, que fue una planta que Dios creó. Entonces, ¿por qué no va a buscar estas plantas que intoxican? Porque hay plantas naturalmente que Dios creó también, y de que tú la tomas te intoxica y te mata y te muere, te envenenan. ¿No dice las escrituras que los hijos de los profetas en tiempo de Eliseo hallaron una planta que parecía Parra Montés y que esa planta envenenaba? Y que ellos dijeron, varón de Dios, hay muerte en la olla. De manera que hay plantas que envenenan, que intoxican, y también Dios la creó esa planta. Vaya para el monte y arranca un puñado de esa planta y haga un hervido, échale carne y cómete esa planta porque también Dios la hizo. Alabado sea el Cordero. Tu conciencia te debe entender que aunque esta planta Dios la hizo, pero su resultado es fatal. Entonces por eso tú no la agarras esta planta para comértela. Entonces, ¿por qué entonces quieres legalizar la droga? Que tú sabes que su resultado es fatal. Que te da más ánimo para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Si los científicos quieren usar dicha planta para uso medicinal, lo pueden hacer de esta manera, pero no para tú consumir ilegalmente esta sustancia, luego entonces para sacarte de sí y dejarte de una manera fuera de sí, que tú no sepas de ti, porque eso es lo que el diablo quiere. Por eso que el alcohol es pecado también, porque el alcohol te saca el juicio propio, tu juicio cabal te lo quita, y las drogas también. Entonces esta sustancia queda prohibida en el pueblo de Dios, amén, porque es el diablo que se glorifica cuando los hombres toman dicha sustancia. Pero entonces la doctrina de demonios de los últimos días están enseñando todas estas cosas.
líderes que supuestamente para que ciertas damas sean libres, tienen que vivir con ellos. Eso es terrible. Eso pasó, este caso pasó en la República Dominicana. Y los mismos esposos de esta sierva, vaya, agarraban a sus mujeres y se lo entregaban al líder. Entonces, pero vean, ¿dónde está la conciencia de esta gente? Lo que pasa es que tienen la conciencia cauterizada. Entonces, ahora están viviendo la doctrina de los demonios. Eso es lo que te enseñan, eso es lo que dice las escrituras, hermano. ¿Cómo tú crees que van a recibir la bestia cuando venga el anticristo? Es por la conciencia cauterizada. Hay poder en el nombre de Jesús. Y oye lo que sigue diciendo. El verso 3. Prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted conoce alguna secta por ahí que están prohibiendo casarse? Por supuesto que sí. Conocemos una secta muy famosa global a nivel mundial que a muchos de sus líderes lo cohiben a que se casen. Y que, oye, la escritura lo dice. Dios hizo el hombre y la mujer para que se unieran formalmente en el orden establecido, matrimonio, ante la sociedad, legalizado por las autoridades, que vivan y que procreen hijos y que llenen la tierra. Pero hay una secta por ahí que prohíbe que sus líderes se casen. Y finalmente los dichos líderes se ven obligados a vivir con los jovencitos y los menores que están dentro de ellos, que están en dicha institución. Y son miles y miles de violaciones que se han ejecutado a nivel del mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo mal las escrituras. El hombre tiene que casarse, enseña las escrituras, excepto algunas condiciones. Si ya tiene un matrimonio antiguo, tiene que quedarse así hasta que uno de ellos se muera, o hasta que Jesús venga, o hasta que se vaya a él con Cristo. Ahí es que se debe de hacerse eunuco por causa del reino de los cielos. Porque no existen dos matrimonios, un solo. Como único puede haber un segundo si uno de ellos se muere. Ahí es que se cumple lo que Jesús dijo, que algunos se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Pero otros nacen eunucos y otros tienen dones de continencia. El que tiene dones de continencia no siente deseo de casarse, que se quede así, que es mejor. Eso es algo voluntario. Eso no es algo a la fuerza. Eso no es una doctrina, como están estos líderes religiosos por ahí. Otros se hacen eunucos. ¿Por qué aquellos tiempos se hacían eunucos? ¿Por qué? Porque los reyes que tenían muchas concubinas y muchas hembras en el palacio, sus generales más cercanos siempre lo castraban, le quitaban el deseo de tener relaciones a fin de que estos generales, estos funcionarios no vivieran con las concubinas de ellos. Y si el mandatario era femenino, si era hembra, si era una reina, también los hombres que se buscaban eran hombres eunucos, que lo hacían eunuco para estar también en el palacio. ¿Usted me entiende? Eso se hacían eunucos por los hombres, pero otros por causa del reino de Dios, otros porque son así. Amén. Alabado sea el Cordero. Entonces no pueden prohibir casarse por mandamiento. Eso es algo opcional. Pero los que tienen cauterizada la conciencia prohíben casarse. Esos son los hijos del diablo que las escrituras enseñan, que prohíben casarse y de tomar cierto alimento que Dios creó para que con acción de gracia se tomara. Ningún alimento contamina si se toma con acción de gracia. Ninguna carne contamina espiritualmente hablando si se toma con acción de gracia. Eso es lo que es del cerdo. Usted personalmente, si usted sabe que la manteca o el colesterol o el aceite que contiene dicha carne te hace daño de salud, ya estamos hablando de problemas de salud. No te comes el cerdo porque tú sabes que te hace daño en la salud. Amén. Pero no en el mundo espiritual, que es diferente. Cuando en aquellos tiempos no se comía cerdo, era porque el cerdo apagaba el Espíritu de Dios en ti, te contaminaba espiritualmente hablando, y tú te quedabas inmundo espiritualmente. No sentías a Dios después que tú comías tales carnes. Ahora no es así. Ahora tú puedes comerte un pedazo de chicharrón y puedes predicar una campaña bajo gloria, porque el Espíritu no se va a contritar por eso. ¿Usted me está escuchando?
Porque el asunto ahora es espiritual. Jesús dijo, ahora lo que entra por ahí, por la boca, no puede contaminar espiritualmente a nadie. Espiritual. ¿Usted me entiende? Jesús no está diciendo físicamente. Si tú sabes que algo te puede hacer daño o te puede afectar la salud físicamente, no te tomes tales cosas. Es decir, si tú sabes que eso es veneno, no agarres el pote de veneno contando de que Jesús dijo que lo que entra por la boca no contamina. No es eso. Jesús no está hablando de una contaminación de salud, está hablando de contaminación en el mundo espiritual. Jesús dijo lo que sale de la boca sí es lo que contamina en el mundo espiritual. Cuando tú ofendes a tu hermano, cuando tú dices una mala palabra, todo lo que sale de tu boca y los malos pensamientos también, esos son los que contaminan espiritualmente hablando. Pero lo que entra por la boca para la letrina va, alabado sea el Cordero, no contamina espiritualmente. Pero si a usted no le gusta tales cosas, usted dice no me gustan o me hace daño, pero no quiere acoger la doctrina de Cristo para hacer una propia ideología tuya y decir que es la palabra. Amén. Porque estamos claros lo que dicen los apóstoles, lo que enseña Jesús y las escrituras. Amén. Claramente lo dice. El 3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ahí está. Nada es de desecharse. Es por la conciencia. Si tú sabes que tu conciencia no te permite, ahí entonces. Pero no hay que nada, no hay que desechar nada. Amén. Alabado sea el Cordero. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque nosotros estamos abarrotados de química. ¿Cuántas cosas usted? Porque cuando usted va a comprar un jugo de naranja, ¿de qué colores que son los jugos de naranja? Los jugos de potecito amarillo, esos jugos de naranja, usualmente usted ve que suelen tener un color amarillo, los jugos de naranja, todo. Tanto los de cartón y los de pote. Pero agarra una naranja natural y exprime y haga un jugo a ver si sale color amarillo. No son amarillos realmente nada los jugos de naranja. Pero ¿por qué los fabricantes, los productores que hacen los jugos enlatados y embotellados, por qué tienen color amarillo? Lo que pasa es la química, el colorante y el preservante que le echan, todas estas cosas, es que le da el color, que lo hace. Haga un jugo y déjalo 2 o 3 días fuera de la nevera a ver si va a permanecer. Y como estos potes de refresco y estos jugos duran hasta 2 o 3 años en un almacén. Es el preservante, es la química. Eso, el potencial dañino que tienen dichos productos debería matar inmediatamente a las personas. Pero es por la misericordia de Dios, hermano. Todo ahora mismo es química, todo es química. Mientras más tú puedes cohibirte de todas estas químicas, es mejor. Porque no te voy a decir, no tome lo que se toma con acción de gracia no hace daño, que lo que entra por la boca no hace daño. No es eso, ahí no se aplica ese verso. Donde dice que no hace daño es contaminarte espiritualmente. Es decir, hacer que se contrite el Espíritu Santo. No lo va a hacer. Pero también tú sabes que te puede hacer daño a la salud. Tienes que cohibirte porque estas cosas las hacen los hombres. Esas cosas no son las cosas naturales que Jesús hizo. Amén. Mientras mejor tú puedas cohibirte, es mejor. Amén. Para tu salud. Pero entonces, siempre, por más que queramos, como quiera estamos en un mundo moderno, hay cosas que van a pasar por alto. Siempre la ciencia nos va a arrastrar en algunas cosas. Por eso tenemos entonces que santificar tales cosas y bendecirlo. Amén. Y darle gracias a Dios. Porque aún el pollo, cuando usted va al pollo y compra pollo, usted dice, bueno, esto es natural. Esto lo hizo Dios. Y es mentira. Esto lo fabricaron con máquina. Estos pollos, los huevos, ¿cómo es que lo hacen? Lo producen. Todo eso agricultores, esa gente. ¿Usted me entiende? Porque la ciencia ha llegado lejos. Y hay una competencia de mercado y de producción de productos. Y es una competencia. El que fabrica este producto tiene otra fábrica que compite. Y hay una carrera y hacen la cosa mal porque están buscando la ganancia. ¿Usted me está escuchando? Este es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Alabado sea el Cordero. Hay que ser sabio y hay que evadir todas estas cosas y la doctrina del demonio que se han enseñado. Como hay gente que dicen que no se puede comer carne, que el cristiano no debe comer carne. ¿Qué herejía, hermano? No, porque Dios no hizo la carne para que se comiera, que el cristiano no puede comer carne y vegetales. Entonces, interprétame. Cuando Elías estaba corriendo de acá de la sequía,
que Dios mandó a los cuervos para que le llevaran a Elías. ¿Qué fue lo que le llevó a Elías? Vegetales, legumbres. ¿Por qué entonces Dios le mandó carne con los cuervos a Elías? Usted ve que hay intérpretes que dejan caer lo que ellos enseñan. Alabado sea el Cordero. Ahora, todo en exceso hace daño. Todo en abundancia hace daño. Amén. Porque yo me acuerdo que cuando comencé a ayunar 2 días corridos, al entregar un ayuno en una ocasión, hice un caldero de carne vaca guisada. Y ahí tenía arroz, habichuela, carne vaca, tenía aguacate maduro y tenía guineo maduro también. Y yo, con 2 días sin comer, yo creo que ese fue mi primer ayuno de 2 días. Y ya me sentía desfalleciéndome. Y como hallé como el arroz muy duro para iniciar con el arroz, lo que hice fue que le entré la cuchara al caldo, literalmente, de la carne de vaca guisada. Y esa carne de vaca, de una vaca de casi 70 años, que tiene una empresa, me voy a reservar su nombre. Porque por ética no quiero difamar ninguna empresa, pero una empresa que le da carne a sus empleados. Y cuando, hermano, cuando yo me harté primero de lo que fue la carne y el caldo, saliendo de un ayuno pensando que me iba a recuperar, ahí tuve que agarrar casi un mes en cama. Me enfermó la carne de vaca, literalmente me enfermó. Que después que me paré del asiento pensé que me iba a recuperar, no, sino que me empeoré. Me puse peor. ¿Por qué? Porque la carne de vaca me enfermó. Amén. Porque entré muy en lleno después de 2 días sin comer. ¿Usted me entiende? Las cosas hacen daño por lo que es el pecado, que como ha prevalecido el pecado y ha llegado a un extremo que las cosas que nosotros pensamos que son originales realmente no son originales. Porque dicen que es carne de vaca, pero ¿qué sabemos qué tipo de carne fue que vendió esa empresa ahí? Porque para el impío agarrar un perro y meterle, ligarlo con 2 o 3 pedazos de carne de chivo y decirte que el chivo no va lejos. ¿Usted me está escuchando? Entonces, cuando usted va a ir a comprar China, a comprar mango, usted dice, no, porque el mango lo hizo Dios, eso es natural. Eso es mentira. Ya en el mundo de hoy, esos mangos lo hacen a base de abono y química. Eso es fabricado. Eso lo ponen, lo inyectan y ponen la mata para ir antes de tiempo. Los guineos lo maduran con carburo. Es una perversidad, hermano, terrible. Amén. Por eso, como quiera, todo lo que debemos tomar o vamos a consumir, tenemos que darle gracias al Señor y tomar en acción de gracia. Amén. Porque nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Amén. Porque Dios sabía que estos tiempos habrían de llegar. Y lo que son de Él, Dios lo va a preservar. Dios va a preservar a los suyos. Amén. Esto no nos va a matar ni va a impedir que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Amén. Pero ponemos de nuestra parte y nos cohibimos lo más que podamos. De los demás se encarga Dios. Alabado sea el Cordero. Hay poder en el nombre de Jesús. Estas son las palabras que le traje esta tarde. Y será hasta la próxima. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor y luego a nuestro pastor Isael aquí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Su hermano Juan Cristóbal estuvo con usted. La paz del Señor. Gloria a Dios.